hicieron fogatitas ahí. Tal. Oye, precisamente, Villa, sobre el tema del incendio en la zona del Hongo, en 2 áreas donde ya el día de ayer Protección Civil Municipal de Tecate informaba que tenían el control en el 80%. Ojo, es control, no que esté sofocado. O sea, lo cual puede también avivar las llamas y puede complicarse más. Pero si hay quienes son especialistas en apagar este tipo de incendios forestales, son los bomberos de Tecate, aun cuando pues son a los que más les hace falta recurso, más les hace falta apoyos, más les hace falta equipo, más les hace falta equipamiento. Entonces, aún con todas estas vicisitudes presupuestales y complicaciones, la verdad es que se rifan el físico y ya desde el día de ayer por la mañana estaban apagando el fuego y haciendo todas estas maniobras que se hacen para que no se extienda más. Ahí tenemos imágenes que evidencian no solamente cómo se veía el cielo, lo cual seguramente para muchos fotógrafos ahí estaban, tome fotos. Pues ya ves que los fotógrafos de Mexicali lo único que están es tomar fotos de incendios, ¿no? Fotos de fogatas. Entonces, tuve que prendí el estufa y tuve que sacar a 5. Sí, prendí el boiler de la casa y llegaron 6, ¿no? A tomar fotos. Y entonces, pero ahí vemos que pues es la presencia entre el humo, el calor y las imágenes mismas que no son de estas postales que quisiéramos tener, porque le digo, viene de un incendio forestal que en la imagen que compartió, por ejemplo, Protección Civil de Mexicali, de la imagen aérea o la imagen satelital más bien, es esa que tenías, Isaac, justamente se ve la dimensión del incendio. O sea, es la imagen satelital de lo que ocurría ayer por la tarde en la zona del Hongo Villa. Sí, y podemos observar que de una manera muy agresiva, ¿no? Se fue propagando en toda esta zona, que causó incluso estas postales que podemos observar, que la verdad es que es muy sorprendente ver este tipo de paisajes, ¿no? Por así llamarlo, que bien lo comentas, Jorge, no es algo que quisiéramos ver, pero que está ocurriendo. Ya han avanzado alrededor de 2,000 hectáreas, si mal no recuerdo, no 2,000 hectáreas. Bien, 2,000 hectáreas son las que se habían ya anunciado como pues, consumidas por el incendio. Y bueno, es parte de lo que ocurre prácticamente cada año en Baja California, en estas regiones. Se propagan los incendios de una manera muy rápida, creo que un poco antes de lo que habitualmente ocurre. Tenemos ya muy normalizado, eso no está bien, que cada año en estas fechas los bomberos, principalmente de Tecate, pero de toda la zona costa, incluso de repente llegan apoyos de Mexicali, enfrenten este tipo de circunstancias, ¿no? Sí, porque hablamos de que el 80% de los incendios forestales que se dan en la región es a causa de nosotros mismos, de nuestra irresponsabilidad, de que somos muy cochinos y que a la basura, entre las colillas del cigarro, entre a quien se le ocurre hacer una fogata o quien se le ocurre hacer una carnita asada ahí en plena zona donde una brasa puede hacer esto, consumir 2,000 hectáreas de terreno. Es en la zona de Rama Fronterizo y Guadalajara 2, en donde se está concentrando una área pues ejidal, sí, utilizada mucho también por senderistas y por el crimen organizado. Entonces, ahí quizá esto vaya a inhibir la presencia de guachicoleros. Por unos días, ¿no? Por unos días al menos, ¿no? Sí, no haber extorsiones por unos días a lo mejor. Va a darle tranquilidad a esta zona del poblado del Hongo y del Cóndor que inmediatamente suspendieron clases. Pero ¿de qué, no? Hablar también lo que significa la rápida intervención de Protección Civil de Tecate y de Mexicali, ¿no? Inmediatamente empezaron a dar información porque alrededor de las 5 de la tarde del día de ayer, bueno, como desde las 4, en la capital del estado empezabas a ver esta como nata, ¿no? Nata de contaminación al final es. O sea, es humo, pero es contaminación. Y veías, y ahí tenemos las imágenes que sacó las estaciones de monitoreo de Respira. También algunos compañeros lograron captar estas imágenes como esta desde el edificio del Congreso. Y empezábamos a ver justamente la manera en la que, te impedía la visibilidad la propia nata de humo que se venía. ¿Por qué? Por las corrientes de aire, Villa. Entonces, eso generó preocupación en la población de, oye, ¿qué diablos está pasando? Porque además se venía lo peor. Fue ahí cuando la rápida intervención del capitán René Rosado, también el director de Protección Civil de Tecate, empezaron a informar que justamente esa es su tarea, en esos momentos críticos, ¿no?
Yo sé que el buen Capi Rosado lo buscan más para que les diga cómo va a estar el clima un día antes. ¿Qué tanto calor va a ser? ¿Qué tanto calor va a ser? Pero realmente este tipo de acciones son las que nos ayudan a identificar, ¿no? Realmente las emergencias. Porque al final de cuentas esto es, y la verdad es que hay que reconocerlo en este aspecto, no lo había visto yo en otros gobiernos que fueran mucho más precavidos en temas vinculados a los altos niveles de polución, a las lluvias, a todos estos incidentes, para por lo menos establecer, ¿saben qué? Vamos a suspender clases para evitar el riesgo de las infancias. Y además, Villa, lo que hace el gobierno municipal, tanto con el capitán René Rosado, con Edgar Covarrubias de Comunicación, con la misma alcaldesa Norma Bustamante, eso, aquí es donde tienen que informar. Y justamente lo hicieron, podremos decir a tiempo, pero de manera oportuna lo hicieron, para poder entender a la población mexicalense qué era lo que estaba pasando. Porque si no, ya sabes que empiezan las especulaciones ante la falta de información. Y de hecho, hay que identificar también otras de las imágenes que mandábamos, que fue los altos niveles de contaminación, de polución que se estuvieron generando en todo el municipio de Mexicali, y que fue sumamente rápido. Primero iniciaron con las alertas rojas y posteriormente se colocaron como moradas, que son el máximo nivel de contaminación. Por eso es por lo que el gobierno del estado tomó la decisión de suspender las clases, por el riesgo que representaba para la salud estar expuestos en la vía pública, ¿no? Y era reducir las acciones, reducir las actividades públicas para tratar de proteger a la comunidad, porque hay que recordar que estos niveles de contaminación, que de por sí en Mexicali ya son muy identificados, no son tan identificados en estas fechas. Sí, son nada más por las fechas de diciembre, noviembre, enero. Pero en esta ocasión, pues a raíz de este incendio forestal se generó esto, y por eso fue el motivo de la suspensión. O sea, está justificado realmente. Totalmente. Yo sé que a mucha comunidad le puede molestar la situación de que ahora dónde dejo a los niños y todo esto, pero la verdad es que sí es una decisión oportuna que se tomó en el estado, ¿no? O la típica de... ahora ya por todo quieren suspender clases. En mis épocas íbamos aún cuando se estuviera incendiando la escuela. Aún cuando se incendiara el salón de clases, yo estaba ahí adentro tomando clases. Al maestro le podía dar un infarto ahí en el salón y seguía dando clases. Por eso no aprendiste nada, ¿no? Por eso no sabes nada de los temas. Nosotros íbamos sin comer y caminábamos 8 kilómetros para llegar a la escuela. Tremendo problema, llegabas desmayándote, ¿no? Lo cual no está bien acá, pero sí, la gente cruzaba ríos, ¿no? Mares. Yo mismo quemaba mis cuadernos y aún así tomaba clases. Incendiándose yo escribía. Con una pluma de fuego. yo apagaba escupiéndole mi cuaderno, pero la realidad es que sí, así se escuchan, mucha gente que dice, es que antes nosotros hacíamos hasta lo imposible. Optó bien, como dices, Villa, el gobierno de Baja California, la Secretaría de Educación, a través de las recomendaciones de Protección Civil, suspender clases. Eso era lo correcto, porque aún todavía, hoy por la mañana, incluso usted lo percibe. Quizá no que los que tienen alergias más, pero... Incluso en el interior se percibe. Sí, usted lo percibe cuando le pica o le arde la garganta. O también... la nariz, pero por ejemplo hay quienes no lo perciben así, o sea, pero la mayor parte de la población en la garganta inmediatamente lo percibe, incluso, como decías, adentro de sus casas. De hecho, a partir de ahí fue cuando yo me di cuenta, ¿no? O sea, desde el primer de esta situación de cómo se estaba volviendo tan grave este tema, ¿no? Pero bueno, bomberos, pues otra vez a depender de los trabajos que van a realizar, que están realizando. Ninguna cosa que reclamarle o que exigirle a la dirección de bomberos, que con menos de lo que deberían hacen más de lo que pudieran, ¿no? En muchos otros sectores. Porque ya ves que los gobiernos de Ensenada y Tecate hicieron colectas para los bomberos, ¿no? Para llevarles agua y para llevarles comida y llevarles equipo. O sea, imagínate. Oye, ellos sí son como los niños que iban a la escuela en los 30, ¿no? En los 50, ¿no? O sea, crucé ríos, mares, sí, como canción de José José, ¿no? No, de Joan Sebastián. De Joan Sebastián, perdón. Todo lo que atravesaban para ir a la escuela, ¿no? Y llegaban para que les dijeran que era un sistema que se llama el sistema solar de 9 planetas, ¿no? O de formación mal. Pero pues ahí está importante el trabajo que se hizo, tanto informativo como de suspensión de clases. Y que ojo, es suspensión de clases para alumnos. Maestros, ustedes sí tienen que trabajar,
O sea, no se la vayan a aventar de esa a gusto y tal. Porque ya los veo con sus pantuflitas ahí a muchos maestros, ¿no? O dijeron, pues mira, Puente, vámonos a San Felipe, ¿no? Oye, vamos al hongo. Vamos a la Rumorosa. Vamos a la Rumorosa. No lo hagan, por favor, maestros, no lo hagan. ¿Tendrían que ir? No van a ir. O preparar. Oye, no va a ir las oficinas centrales, seguramente, de la Secretaría de Educación. Eso no tiene cabida, No tendrían por qué no ir. Empezamos con el pie derecho, secretaria Irma Manríquez. Empezó muy bien. Ya se iba a centrar. No voy a poder. El humo. Hasta el lunes. Pero tenemos aquí un muy buen purificadores. Un muy buen sistema de purificador de aire aquí en la oficina. No. ¿Sabes qué? No va a haber trabajo. Me lo va a cobrar David si se descompone. Ya dijo la gobernadora que no va a haber clases. Pues sí, clases, pero sí va a haber trabajo administrativo. ¿Hace cuánto de que no da clases, maestro, usted? Hagan de cuenta que es su CTE, ¿no? De aprovechen y júntenla ahí. ¿No tenemos algún aniversario de algo? Del CCIT o de Covacho, algo, para no tener que ir. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.